¿qué tal pueblo de Guatemala? Les saludo nuevamente deseándoles muchas bendiciones y también a todos aquellos que me están viendo. El día de hoy les traigo un contenido más a mi canal y es muy importante ya que hablaremos del gobierno donde se firmó la paz, el gobierno que firmó la paz. Creo que ya saben a quién me refiero y por si tienen dudas les confirmo que estaré hablando del gobierno de Álvaro Arzú, presidente que gobernó en el año de 1996. Así es, de que estaremos hablando un poco de lo que pasó en ese gobierno, ya que les recuerdo que para esa fecha Guatemala ya tenía 35 años de estar en guerra y por fin se le pone freno al conflicto armado que agobió al país por mucho tiempo. Pero bueno, veremos eso y otras cosas más que sucedieron en el transcurso de esos 4 años de gobierno. Tomemos en cuenta que de esa fecha para acá ya pasaron 27 años que se firmó la paz y ahora solo queda luchar contra las secuelas que dejó el conflicto armado, entre ellos los malos gobiernos, la delincuencia que cada vez más va en aumento, la violación a los derechos de las personas, etc. No olviden suscribirse al canal y recuerden que deben darle like al video y también dejen sus comentarios. Y sin el afán de ofender a nadie, comenzamos con el video. Bien, el nombre completo de este personaje es Álvaro Enrique Arzú Irigoyen. Nació en la ciudad de Guatemala el 14 de marzo de 1946. Fue un político y empresario guatemalteco. Según datos históricos, Álvaro Arzú cursó su educación primaria y secundaria en el Colegio San José de los Infantes y el diversificado en el Colegio Liceo Guatemala, graduándose en la promoción de 1963. Posteriormente estudió Derecho en la Universidad Rafael Andívar de Guatemala, estudios que no llegó a culminar. Cuando apenas tenía 22 años, estudió para ser gerente propietario de una agencia de viajes, hasta donde se conoce. Bien, entonces se inició en la vida política en las filas del Movimiento de Liberación Nacional, el MLN, de ultraderecha, anticomunista y de tendencia conservadora. Fue expulsado del mismo por diferencias con el líder de ese partido. Luego de esto se afilió al Partido Nacional Renovador, con el cual ganó la alcaldía de la ciudad de Guatemala en las elecciones de 1982. Estas elecciones fueron anuladas por el golpe de estado de ese año, ejecutado por una junta militar encabezada por el general Efraín Ríos Montt. Luego, en 1985, Arzú se postuló de nuevo y ocupó la alcaldía capitalina en el periodo de 1986 a 1990. Y ahora, durante las elecciones de 1995, se volvió a postular para la presidencia de la República, derrotando en la segunda vuelta al candidato del Frente Republicano Guatemalteco, Alfonso Portillo. Ya estando como presidente, su gobierno se caracterizó por el desarrollo de obra pública y la privatización de algunas empresas del estado de Guatemala. Tal es el caso de la empresa eléctrica de Guatemala, el correo y la telefonía Guatel. Si bien la venta de activos estatales hizo más eficientes y funcionales los servicios antes públicos, estas privatizaciones fueron sindicadas como poco transparentes. En la actualidad, Guatemala cuenta con una industria moderna, pujante y competitiva en materia de la telecomunicación. Durante su gobierno se vivió un alarmante incremento en los secuestros, por lo que se vio obligado a realizar un refuerzo y depuración de las fuerzas de seguridad para hacerlas mejor operantes, logrando los mejores resultados en materia de seguridad de los últimos años. Fue aquí en este gobierno donde se creó la PNC, la Policía Nacional Civil. El surgimiento de la policía permitió fortalecer los esfuerzos para contrarrestar la incidencia criminal y al mismo tiempo complementa los esfuerzos para el desarrollo y el crecimiento económico del país. La institución política inicia sus funciones el 15 de julio de 1997 con 2.592 efectivos. Entonces, en ese mismo año se fundó la Academia de la PNC como parte del régimen educativo y para fortalecer su labor, para diversificar las funciones y descentralizar la labor de la PNC, se crearon distintas divisiones especializadas. Ahora bien, gracias a este plan de seguridad del gobierno de Arzú,
Según el informe de la violencia en Guatemala, Arzú logró el punto más bajo del índice de homicidios a nivel de la República de los últimos 16 años. Debido a ello, en febrero de 1996, su gobierno recibió la segunda visita del Papa Juan Pablo II. Pero el más grande logro que tuvo el gobierno de Arzú fue la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, el 29 de diciembre de 1996, con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, la URNG, acuerdos que se venían negociando desde 1988, recordándoles que la guerra civil duró 36 años en el país. Ahora bien, según datos históricos, antes de tomar posesión ya había mantenido contacto con la comandancia guerrillera y había hecho de la conclusión del proceso de negociaciones un eje de su campaña electoral. Entonces, uno de los grandes retos que tuvo la administración de Arzú fue responder a la emergencia que representó el paso del huracán Mitch por Guatemala en 1998. El huracán dejó como consecuencia el daño considerablemente a la infraestructura del país, desató crecida de ríos, deslaves de tierras, enfermedades entre miles de personas, así como otras miles sin hogar. También representó un grave daño a la economía del país por la pérdida de cosechas y productos destinados a la exportación. Probablemente uno de los eventos de mayor trascendencia durante su presidencia fue el asesinato del obispo guatemalteco defensor de los derechos humanos Juan José Gerardi Conedera, ocurrido el 26 de abril de 1998, 2 días después de que había publicado sus conclusiones sobre la documentación de crímenes durante la dictadura militar en el informe Guatemala Nunca Más. Ahora bien, debido al asesinato del obispo Juan José Gerardi, Arzú declara 3 días de duelo nacional y en un comunicado en cadena nacional afirma que el asesinato del obispo había sido un crimen común y no político. Ahora, en otro punto, Arzú presentó como logros al final de su mandato un crecimiento anual en torno al 3% del PIB y una inflación reducida al 5%. Fue el gobierno de la época democrática que más obras públicas realizó en el interior del país, cifra que ningún otro gobierno ha logrado igualar a la fecha. El gobierno de Arzú recibió el país con cobertura eléctrica inferior al 30% y lo entregó con acceso a energía eléctrica en el 70%. En plano de telefonía, en Guatemala la cobertura era menor al 20% y en la actualidad hay más teléfonos que habitantes en el país. Ahora bien, por otro lado, el 27 de enero de 1998, Guatemala restablece las relaciones diplomáticas con Cuba, poniendo fin a 38 años de ruptura. Y finalmente, termina su gobierno el 14 de enero del año 2000. Llegando a ser 5 veces alcalde de la capital de Guatemala después de su periodo presidencial. Luego de eso falleció en la ciudad de Guatemala el 27 de abril del 2018, a sus 72 años de edad. Antes de su muerte, el 5 de octubre del año 2017, Álvaro Arzú irrumpió en la sala de prensa del Ministerio Público, el MP, donde la fiscal general Telma Aldana y el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, Iván Velázquez Gómez, explicaba a la prensa los detalles del denominado caso Caja de Pandora, caso que quedó en el olvido debido a su fallecimiento pocos meses después.